Por la continuación de nuestra formulación de la torsión en elementos no circulares. Gracias. Bien, ¿tienen alguna pregunta antes de continuar? Ok, habíamos planteado condiciones de las tres que conocemos, las relaciones de compatibilidad geométrica, que nos permitía relacionar deformaciones con desplazamientos. Bien, les decía que de las tres condiciones que normalmente se plantea para solucionar un sistema estructural, ya habíamos desarrollado las expresiones de compatibilidad geométrica que nos permite relacionar deformaciones y desplazamientos. Habíamos aplicado ley de Hooke. Entonces, la tercera relación, que es la de equilibrio, la que vamos a continuar el día de hoy. Y en ese elemento diferencial que aparece ahí en pantalla, estamos viendo un punto. Recuerden que cuando hablamos de estado de esfuerzo nos referimos a un punto. Lo representamos tridimensionalmente para poder denotar direcciones de esfuerzo y en qué caras están ocurriendo. Pero en realidad es un punto dentro de la barra o dentro del elemento en torsión. Recuerden los ejes de la sección transversal X y Y, es decir, que en este plano, en el plano horizontal, nosotros estaríamos viendo la sección transversal y el eje Z vendría siendo el eje longitudinal. Entonces, así como nosotros estamos viendo el elemento, estaríamos viendo un punto dentro de una barra que puede tener una sección transversal de la forma que sea. Quizás exageré demasiado. Una forma un poquito más. Un elemento que está sometido a torsión, un momento de torsión, y aquí estaríamos viendo un punto en el cual, en cualquier posición, ese punto estaría representado según coordenadas en X, Y, Z, donde Z es el eje longitudinal, que sería nuestro eje Z, y los ejes de la sección transversal serían X y Y. Entonces, ahí estaríamos viendo un punto cualquiera, en cualquier coordenada, que lo representamos como un cubo para poder utilizar elementos diferenciales infinitesimales, de manera que él tendría dimensiones de X, de Y y de Z, tal como las he planteado aquí. Entonces, este elemento que está aquí es el que está representado allá en la imagen, con sus esfuerzos correspondientes. Esta cara que estaría aquí sería una cara en el plano X, y este esfuerzo que ahí aparece representado sería un esfuerzo cortante tau en el plano X, porque la normal a ese plano es horizontal, y la dirección sería Z. Entonces sería el plano, el esfuerzo tau XZ o tau ZX, realmente son iguales. Recuerden que el estado de esfuerzo es simétrico. Yo puedo escribir tau XZ o tau ZX de lo mismo. Y así están representados los demás. En la cara frontal, esta cara frontal sería la del plano Y. Entonces, este esfuerzo que tendríamos en esta cara sería el esfuerzo tau en la cara Y en la dirección Z. Eso sería un tau YZ, tal como aparece aquí. ¿Sí? Okay. Esta cara frontal es una cara Y la dirección del esfuerzo es en Z. ¿Cómo varían los esfuerzos? Ahora, como esto es un punto, realmente nosotros podemos considerar una variación de los esfuerzos lineal, porque es un punto. Y este elemento tiene dimensiones infinitesimales. Infinitesimales quiere decir que es infinitamente pequeño.
un punto. Sus dimensiones delta X, delta Y y delta Z tienden a ser. Pero entonces, ¿cómo varían estos esfuerzos en un sistema infinitesimal? La variación es lineal. De manera que si yo tengo en magnitud un esfuerzo de este lado, que sería tau xz, voy a representar la magnitud, no la dirección, solamente la magnitud. Este ancho es de, tal como lo tenemos allá, un dx. Entonces, nosotros consideramos que estos esfuerzos a nivel infinitesimal varían linealmente. Aquí lo estoy amplificando geométricamente para que se pueda observar. Entonces, la magnitud de este esfuerzo acá, ¿a qué sería igual? Bueno, va a ser igual a tau xz más lo que aquí se incrementa, más este incremento que aquí ocurre. Entonces, este incremento que está aquí, digamos, esta pendiente, es una derivada, ¿recuerdan eso? La definición de la pendiente. Entonces, aquí tendríamos la variación del esfuerzo cortante, de los diferenciales que estoy utilizando parciales, porque estamos con múltiples variables independientes, x, y, z. Entonces tendríamos la variación de tau xz con respecto a x. Eso sería esta pendiente. Y la pendiente es el ángulo, y en la teoría de deformación es pequeña la tangente y el ángulo tiende a ser el mismo. Entonces, el incremento que aquí ocurriría sería igual a este ángulo. Yo digo ángulo, pero en realidad es una pendiente. La parcial de tau xz con respecto a x, ¿por quién? Por dx, ¿verdad? ¿Cierto? Vale. Aplicando geometría en esta posición. Entonces, la magnitud de este esfuerzo, aquí, la magnitud es tau xz, pero acá la magnitud es tau xz más este pedacito, que es este período. Es importante que esto lo tengan bien claro. De ahí es donde aparece la magnitud de este esfuerzo que vemos aquí. Tau xz más lo que crece o lo que se incrementa tau xz. ¿Qué es lo que vamos a explicar ahí geométricamente? Es fundamental que esto lo tengan bien claro. Voy a plantear el otro. ¿Cómo varía tau y z? Tomamos. Ahí está de vuelta. Ok, tenemos la variación de tau xz y el incremento que él sufre cuando nos desplazamos infinitesimalmente una cantidad de x. Vamos a ver qué pasa con el otro, con tau y z. Si ahora vemos el sentido en y, lo voy a tener, voy a tratar de hacerlo aquí al lado, en el sentido en y. La magnitud aquí adelante del esfuerzo sería tau y z. Tratar de dibujarlo en tres dimensiones. En profundidad yo tendría una dimensión aquí, en este sentido, que es delta y, la porción, delta y. Entonces, de este lado tengo tau xz y él se incrementaría con una cantidad que vamos a definir. Aquí tendríamos, vamos a hacerlo un poco paralelo, voy a tratar de arreglarlo. Creo que se nota el incremento de quizás así. Eso puede ser. Eso sería, voy a hacerlo más grande. Tau y z en profundidad tendría de y eso crecería. Lo estaríamos viendo de filo. Esta línea es paralela a la de y aquí tendría la pendiente.
Entonces, en este caso, ¿qué sería? La variación de tau y z con respecto a y. Entonces, la magnitud de los esfuerzos en la siguiente cara, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a tau y z más este incremento que está aquí. Pero aplicando geometría, ese incremento va a ser la pendiente, tau y z, con respecto a y, por esta distancia que es de y. Entonces, de esa manera yo tengo los esfuerzos en la cara posterior, en la cara de atrás de nuestro elemento. Estaríamos hablando del esfuerzo del lado allá. De manera que si yo ahora dibujo los esfuerzos, a dibujarlos en rojo, los de la siguiente cara. Este esfuerzo de aquí sería tau xz más la variación parcial de tau xz con respecto a x por dx. Y el de allá atrás, que lo vería punteado, sería tau y z más la variación parcial de tau y z con respecto a y por dy. Es importante que esto lo tengan bien claro. Así que rescatamos el proyector. Este proyector se reduce a llegar al final del semestre. Ya tenemos el otro que viene. Ya no lo hemos instalado. Volvió, qué bueno. Entonces aquí tengo ya los esfuerzos. Tau xz con lo que él se incrementa, tau y z, y en la cara posterior tau y z con el incremento que él sufre. Preguntas de lo que sigue es aplicar equilibrio. El equilibrio que nosotros vamos a hacer va a ser tanto de sumatoria de fuerzas como de sumatoria de momentos. Ahora, aquí en este cubo yo tengo representado esfuerzos. Yo necesito transformar esos esfuerzos a fuerzas. Si yo hago sumatoria de fuerzas en el sentido longitudinal, que sería sumatoria de fuerzas en z igual a 0, intervendrían todos los esfuerzos que irían en el sentido z. Voy a sombrear en esta figura las áreas para que veamos el cálculo de la fuerza. Recuerden que el producto de la fuerza, del esfuerzo por el área resulta en fuerza. En esta cara que estoy sombreando aquí en rojo, estaría actuando el esfuerzo tau xz, ¿verdad? ¿Sí o no? Tau xz está actuando en esa cara, en esa que tiene dimensiones de y por dz. De y por dz, ¿cierto? Tiene dimensiones de y por dz. Entonces esa primera fuerza que estaría actuando hacia abajo sería de magnitud tau xz por el área rosada que está ahí, rojo, que es de y de z. La siguiente, que también está actuando en un área similar, pero hacia arriba, tendría un sentido positivo. La magnitud del esfuerzo es tau xz más la parcial de tau xz con respecto a x, por x, y el área es la misma, de y de z. De y de z. Ahí tendría los dos esfuerzos que tengo en estas caras opuestas. En las dos caras que son de área de y de z. De y de z. Es la que tengo sombreada ahí. Voy a hacer lo propio con la cara frontal y la cara posterior. En la cara frontal tengo un esfuerzo actuando hacia abajo, menos tau y z,
el área frontal, vamos a marcarla ahora, voy a borrar aquí, el área ahora es la frontal, voy a pintar de azul, esta área frontal que acabo de sombrear, tiene magnitudes de x de z, ¿cierto? De x de z. Entonces el área sobre la que está actuando este esfuerzo en la cara frontal tiene dimensiones de x de z. Y ella empujó hacia abajo. Y en la cara posterior está actuando este esfuerzo, entonces ahí tendría ese esfuerzo actuando hacia arriba más tau YZ más la variación de tau YZ con respecto a Y por dy, y el área es la misma, dx dz. Y esto es igual a 0. Entonces, si observamos bien, vamos a notar que yo tengo términos que aquí se cancelan, ¿verdad? Por ejemplo, este término de aquí estaría cancelando a este. ¿Sí? Y este término de aquí está cancelando a este otro. ¿Verdad? Y si nosotros dividimos aquí entre los diferenciales, vamos a terminar con la ecuación que aquí tenemos planteada. Con una ecuación de equilibrio. Aquí están los cuatro términos, ¿no? De las cuatro fuerzas que acabamos de plantear. Quizás no en el mismo orden que yo lo puse aquí, pero están los cuatro términos. Y aquí están entonces ya simplificados. Yo puedo dividir ahora todo por dy de z, dx de z. Se cancelan los diferenciales y nos queda esta ecuación que tenemos aquí. Una de las ecuaciones más importantes es una ecuación de equilibrio, donde observemos que las pendientes, porque estas son pendientes, la suma de las pendientes de los esfuerzos son iguales a 0. Los esfuerzos tau x y tau y z. Esta es una ecuación diferencial parcial. Es una ecuación diferencial parcial porque yo tengo dos variables independientes, x y y. Por eso el operador parcial que conocemos. En términos de dos funciones desconocidas, las funciones por ahora desconocidas son las de los esfuerzos, tau x, y z, ambas dependientes de las variables x y y, que son las coordenadas del problema. Entonces, esto es planteando el equilibrio de sumatoria de fuerzas, recuerden que esto sale de sumatoria de fuerzas en la dirección z, igual a 0. Entonces aquí es donde entra la teoría de Saint-Venant como tal. El problema de encontrar una solución sería más simple si tuviéramos que tratar con una sola función de x y y. Vamos revisando lo que dice el texto. Una sola función de x y y, en lugar de dos funciones. Entonces aquí llegamos al paso vital, al paso crucial de la teoría de Saint-Venant, el análisis de Saint-Venant. En lugar de trabajar con dos funciones de esfuerzo, tau xz y tau yz, Saint-Venant asume que existe una sola función, una función que le vamos a llamar phi de x, tal que los esfuerzos se pueden representar o se pueden obtener a partir de dicha función. Entonces, esta es una asunción en la teoría de Saint-Venant. Saint-Venant dice que tau xz y tau xz ambos van a ser obtenidos por diferenciación a partir de una función phi todavía por definir. Entonces, si tomamos nuestra ecuación de equilibrio, vamos a ir a la ecuación número 5. Si tomamos nuestra ecuación de equilibrio y sustituimos la definición de Saint-Venant, entonces, si tomamos nuestra ecuación de equilibrio, vamos a ir a la
ecuación número 5. Tomamos nuestra ecuación de equilibrio y sustituimos la definición de Saint-Bernard. Vamos a obtener entonces lo siguiente. Observa que aquí dice la variación de tau y z con respecto a y, la variación de tau y z con respecto a y. Entonces yo vengo y derivo tau y z con respecto a y, como dice aquí. Vamos a hacer esto. Si yo diferencio tau y z con respecto a y, ¿qué tendría que derivar aquí con respecto a y? Y eso que va a ser igual. Va a ser la derivada de pi con respecto a y con respecto a x, ¿cierto? Y el segundo término me dice que sería la derivada de tau x con respecto a x. Esta la derivo con respecto a x, que tendría. Tendríamos el negativo de la segunda derivada de phi con respecto a x y con respecto a y. Y esas dos expresiones, a sumarlas, nos quedaría mejor. Esto quiere decir que esta expresión debe cumplirse si la función phi es válida para la teoría de posición. Entonces es una verificación que nosotros tenemos que hacer cada vez que vamos a trabajar con la teoría de Saint-Bernard. Verificar si la función de esfuerzo phi cumple con esta relación. Esta expresión va a ser siempre válida si phi es una función continua, meramente. La función phi se conoce como función de esfuerzo del problema. En nuestro análisis la vamos a llamar función de esfuerzo debido a la teoría de Saint-Bernard o función de Saint-Bernard, como lo llaman en algunos casos. El nombre correcto sería la función de esfuerzo debido a la velocidad de Saint-Bernard. Entonces podemos empezar a visualizar la situación de forma geométrica. Fíjate que estamos transformando un problema de estructura en un problema geométrico. El valor de phi se puede graficar verticalmente con base en el plano y que está en la sección transversal, lo cual formaría una superficie de curva. Si yo tomo como referencia para simplificar y digo una sección transversal cuadrada o rectangular sometida a torsión, podemos considerar que esta función phi produce una especie de parábola de revolución o una montañita, si queremos llamar un término más corriente. Es decir, que aquí el plano x y y, la función phi realmente se graficaría como un paralelo. Aquí tendríamos el paraboloide de revolución que formaría la función phi, tratando de hacerlo lo más dimensional posible, ¿no? Estas alturas serían nuestra función phi de esfuerzo. Ecuación, observe que yo he leído numerando las ecuaciones para poder hacer referencias a ellas. Esta sería la sexta expresión que habíamos planteado. Entonces, esta ecuación 6, en relación a los esfuerzos con la función phi, establece que cada vez que sería el esfuerzo constante en la dirección C. Recuerde que estamos hablando de los esfuerzos que están ocurriendo en el plano de la sección transversal. Sería el esfuerzo constante en la dirección Y. Todos son en el plano Z, porque el plano Z es el plano de la sección transversal. Es decir, estamos hablando de tau y Z, sería este esfuerzo que estaría ocurriendo en esta dirección. Tau y Z. En el plano Z, en la dirección Y. Un tau XZ estaría ocurriendo, podría ser aquí, ¿no? Sería un tau XZ en esa dirección, debido a la torsión aplicada. Porque lo he puesto para acá, la dirección del esfuerzo vendría hacia acá y esta vendría en el otro sentido, en el mismo sentido del torque aplicado. Entonces, tau XZ es la pendiente, según esta fórmula, es la pendiente de la función phi con respecto a x. Y lo mismo ocurre con el tau XZ, la pendiente de la función phi con respecto a y. Y esas pendientes nosotros las podríamos tener de esta gráfica.
serán pendientes de esta superficie con respecto a la Y y con respecto a la Y respectivamente. Recordemos también en la figura 1, vamos a regresar a la figura 1. Recordemos que en la figura 1 habíamos planteado que los esfuerzos constantes normales a la periferia de la barra eran iguales a 0. Por lo tanto, la pendiente de phi a lo largo de la periferia debe ser 0. O sea que estas pendientes aquí en la periferia deben ser completamente verticales. Si nosotros levantamos tangentes en estos puntos, deben ser completamente verticales. Porque las pendientes de phi son esfuerzos. Y si en esa periferia no hay esfuerzos, las pendientes de phi, que son los esfuerzos, deben ser iguales a 0. Lo cual significa que la altura de phi a lo largo de la periferia debe ser constante. Tal como lo he dibujado aquí. Todos estos puntos estarían en el mismo plano horizontal. La función phi alrededor de la periferia debe tener una altura constante. La superficie de la función phi se puede visualizar, fíjense que pongo entre comillas, como una montaña. Una montaña. Es un paraboloide de revolución. Con el tiempo baja ahí. Ya lo viste arriba. Igualito. Imagínense así. Esa es la función phi. Si tomamos secciones horizontales, yo tomo ahora cortes horizontales, aquí voy a ver líneas de contorno. Igualito que en topografía, vemos la curva de nivel. Se está imaginando, la ingeniería es la misma por todos lados. ¿Okay? Si yo tomara secciones horizontales aquí, vería curvas de nivel de ese cerro o de esa montaña. Igualito que en topografía, idéntico. Y las curvas de nivel son líneas de contorno que representan la misma cota vertical, ¿cierto? ¿Okay? Entonces estamos transformando un problema estructural en un problema geográfico, o un problema topográfico, o geométrico. Las líneas de contorno deben ser seguidas por esfuerzos cortantes. Entonces los esfuerzos cortantes van a viajar en esa trayectoria de las líneas de contorno. Ahora se tiene una sola función de phi con la cual trabajar en lugar de un par de funciones tau x, z y y z. ¿Qué sigue a continuación? Todas las ecuaciones que teníamos anteriores las podemos reescribir en términos de phi. Primeramente, se supone la ecuación 5, vamos a ver la ecuación 5 acá. Ahí está. Es la ecuación de equilibrio. Recuerda que la ecuación de equilibrio son pendientes. Primeramente se observa que la ecuación 5 es autónomamente satisfecha por la definición de la función phi. La ecuación 4, que es la que teníamos aquí representando los esfuerzos, es la ley de Hooke, recordemos. Recordemos que aquí estamos planteando la ley de Hooke, donde este término sería la deformación de cortante de gamma x, y esta sería la deformación de cortante de gamma x. Ley de Hooke, importante donde dice esfuerzo igual a puro de cortante por deformación unitaria. Ahora bien, nosotros podemos plantear esta ecuación número 4 en términos de phi. Entonces, ¿qué cosa es, según la definición de Steinberg, regresando acá, en el día de Hooke? ¿Qué cosa es tau y z? La parcial de phi con respecto a x, y tau y z es el negativo de la parcial de phi con respecto a y. Eso quiere decir que yo podría tomar ahora mi ecuación 6 y sustituirla en ecuación 5. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tendríamos que hacer? Tomar otras derivadas con respecto a x y con respecto a y y repasar aquí. La ecuación 4, que es la de los esfuerzos, queda de esta manera, recordando que qué cosa es tau y z, tau y z, tau y z y tau y z son las pendientes. Entonces, esto es igual, vamos a colocarlo. Tau y z es el negativo de la curva de phi con respecto a y, y esta es la parcial de phi con respecto a y. De manera que al hacer eso, nuestra ecuación queda de esta forma, la tenemos. Ahora expresada en términos de phi, este término y el término que representa la ecuación que mostramos en pantalla ahora. En esta expresión todavía nosotros tenemos metido aquí la función de la B o W. Luego el AV de la sección transversal, recordemos que es la deformación axial que sufre el elemento en torsión. Ese es el desplazamiento que se pasa como AV. Por ahora, lo que sabemos de W es una función que su derivada debe ser continua en Y.
una consecuencia matemática de continuidad, una expresión similar a la expresión de phi, el término de W. La segunda derivada de W con respecto a x es igual a la segunda derivada de W con respecto a y. Esto quiere decir que la función W, la función de la W continua. Ahora, si regresamos a la expresión de acá arriba, si aplicamos a la primera ecuación la derivada con respecto a y la derivada con respecto a x a segunda y restamos una de la otra, vamos a obtener lo siguiente. Aquí dice que derivemos la primera ecuación con respecto a y. Si yo vengo todo esto y lo derivo parcialmente con respecto a y, y todo esto y lo derivo parcialmente con respecto a x, ¿qué obtendríamos de aquí? Del lado izquierdo nos quedaría una segunda derivada de x con respecto a y, ¿verdad? Y del lado derecho, ¿qué tendríamos? Tendríamos y sobre la derivada de x con respecto a y es 1. Y ahí nos quedaría una segunda derivada. Una segunda derivada de w con respecto a y y con respecto a x. En este término tendríamos la segunda derivada de phi con respecto a x. Esto es 1. Y nos quedaría 1. O sea, nos quedaría menos e por z1. Y aquí nos quedaría la segunda derivada de w con respecto a y. Entonces, si hacemos eso y restamos la segunda expresión de la primera, terminaríamos con esta relación que está aquí. Estos dos términos son iguales. De un lado me da g por z1 y acá me da g por z1 también. Cuando este negativo cambia de signo, entonces cuando suman estos dos aparece un 2, un número 2 veces el mismo que este término está aquí en el mismo lugar de. Si hacemos lo inverso, si aplicamos ahora la parcial de x y la parcial de y a primera y segunda ecuación respectivamente y sumamos los resultados, tenemos esta función. ¿Qué sería la ecuación diferencial que utilizaríamos para la función de la B? Con esa ecuación diferencial podemos encontrar la función de la B. Sin embargo, para bienestar de ustedes, fíjense lo que dice esta última línea. La función de la B está fuera del alcance de este. Eso nosotros lo vamos a dejar fuera. Los interesados podrán verla después cuando ponemos el curso de mecánica de sólidos avanzados, la segunda parte, en la maestría de ingeniería estructural, allá en el edificio de Forado, dentro de un par de años, los que estén interesados. ¿Okay? Allá sí el método lleno completo esto, ¿okay? Pero estamos hablando de un curso de maestría. Ahora la función de la B, es decir, esta la vamos a dejar fuera de este curso, porque nos vamos a concentrar en la sección transversal. Nos vamos a concentrar en lo que sucede en la sección transversal. No nos va a interesar las deformaciones axiales producto de la torsión. Hay maneras de lidiar con eso en diseño. Vamos a ver algunas expresiones que utilizamos para tomar en cuenta ese efecto. El diseño de objetivos de las ligas de torsión, eso vamos a ver muy bien. Pero ahora, a nivel teórico, la función de la B, le vamos a dejar por menos. Nos vamos a concentrar a nivel de sección transversal. En los esfuerzos constantes de la ONZ y la OIS, que es lo que a nosotros nos interesa para el propósito de diseño del plan de estudio. Entonces tenemos una serie de funciones importantes, por ejemplo, voy a recopilar cuando apliquemos esta formulación en la solución de problema. Esta función 8 que está aquí, que vamos a utilizar bastante, la ecuación número 8, es la ecuación de continuidad en matemáticas se conoce así. Y en la teoría de la física se conoce como ecuación de compatibilidad. Y si queremos un nombre más completo, sería la ecuación de compatibilidad en la teoría de torsión de la línea. Por ahora hemos hecho equilibrio solamente de sumatoria de fuerza longitudinal. Y dice todo lo que ha aparecido. ¿Qué otra ecuación de equilibrio nosotros debemos plantear? Sumatoria de momento. Por ahora hemos aplicado la sumatoria de fuerza, pero también podemos aplicar sumatoria de momento. Yo me he saltado un poco de pasos en lo que sí, porque lo que me interesa es llegar a la formulación o que ustedes aprendan dónde está la formulación para después aplicarla en la solución de problemas. Voy a traer un poquito rápido en esta parte, porque así como hemos hecho sumatoria de fuerza, nosotros podemos hacer sumatoria de momentos y llegar a una ecuación adicional que es la que vamos a utilizar en los casos, para entonces aplicar la teoría en algunas secciones conocidas, como una sección circular, una elíptica, para que veamos aplicar la teoría de Steinman. Vamos a ver entonces torque ahora, momento de torsión. Estamos considerando el torque en el sentido de la manecilla del reloj, pero estamos considerando como un torque positivo, de manera que el torque en el sentido del reloj transmitido por un elemento X y Y, y la figura sería el siguiente. Ahora vamos viendo la sección transversal, estamos viendo el plano, entonces X y Y aquí aparece. Este evento diferencial tiene dimensión de Y. El elemento tendría
dimensiones de X y de Y. De manera que su área, el diferencial del área es el producto de los diferenciales. Ese punto tiene coordenadas. Coordenadas X y coordenadas Y. De manera que el momento que aquí se transmite, ese momento de torsión, en este caso sería un diferencial del momento de torsión, sería igual a la fuerza. La fuerza es el esfuerzo por área y el momento sería esa fuerza por el brazo abierto. Y eso sería un momento de sentido de la manecilla del reloj que estamos considerando como positivo. El otro momento que hace la fuerza es contrario, llevaría signo negativo, su magnitud va a ser el área sobre la cuenta nuevamente de X de Y, y el brazo va a ser de torsión. Esos son los términos de esa lesión. Así es un momento. Y ahí tengo la ecuación acá arriba, ¿verdad? Claro, está escrita factorizando con X y Y. Factorizando por X de X y Y. Ahora bien, tengo que plantear esta función que la teoría de Sayena. Ahí se está trabajando primeramente con este primer elemento, la expresión. Se está llevando, que observan aquí, el primer término está aquí. Para encontrar el torque total, este torque total debe integrar sobre toda la sección transversal. Entonces, si nos enfocamos en el primer término, que acabo de extraer de ahí, que ahí está acá, sí, el mismo. Y yo reemplazo el valor de la función de fuerza. Recuerda qué cosa es tau x z. Tau x z es la parcial de pi con respecto a y. O signo negativo. Todo lo demás aparece aquí. Entonces, tau x z es el negativo de la parcial de pi con respecto a y. De x aquí, la y está aquí y el y también. Ahí están todos los términos. Ahora bien, esto yo tendría que integrar para lograr una franja de ancho de X, aparece aquí dibujada, una franja de ancho de X, y mi límite de integral sería de A a B. O sea, los límites de la integral. Integral para una franja de ancho de X paralela y X, tal como se muestra en la tabla. Ese punto de X constante, a lo largo de toda esa franja, yo tengo la misma X. Si tengo la misma X, eso me permite considerarla como constante, de manera que yo puedo reemplazar la variación de Y con respecto a este diferencial, todo lo diga como tengo una sola constante en X, puedo considerar esto como diferenciales no parciales sino ordinales. Entonces me permitiría cancelar estos dos diferenciales porque mi problema se transforma de variables espaciales a variables ordinales, no solo variables independientes. Entonces yo puedo cancelar y reemplazar este diferencial parcial como ordinal. ¿Se comprende? Lo que está sucediendo es que nuestro problema se ha transformado de variables espaciales a variables ordinarias y el diferencial constante es un diferencial ordinario. Entonces lo que tengo aquí, vamos a colocarlo, esto de aquí, lo estamos reemplazando simplemente por D y con el diferencial ordinario. Entonces esta expresión realmente nos va quedando con el negativo de dx por d por d. Tal cual la tenemos aquí. El negativo de dx por d por y. Lo he arreglado de otra manera. Eso se integra por partes. Eso se integra por partes, ¿no? Recuerda la integración por partes, ¿no? La forma general de integrar por partes, la general de V, ¿vale? La forma general de integración por partes. Pero no se olvide más. Yo fui un excelente profesor de matemáticas que me dijo un día, no quiere que esto se olvide más. Acuérdate de esta frase. Un día vi una barba vestida de uniforme. ¿Lo vieron en las redes sociales? Un día vi una barba vestida de uniforme.
¿Eso es lo que te acuerdas? ¿Ya? ¿Se acuerdan del sí? ¿Se acuerdan de la gente que la vive? Bueno, yo no voy a ir a desglose de esto. Ahí he saltado un montón de pasos para ir de esto a esto que está aquí. Lo que me interesa es el concepto, porque al final vamos a terminar aplicando. Así como hicimos equilibrio de fuerza, también acabamos de hacer equilibrio de momento. Lo que hemos analizado solamente es el término, solamente, y ahí está planteado con integral por parte. Al hacer lo mismo con este segundo término, aterrizamos en dos fórmulas que son idénticas y que al sumarlo producen esto. Lo voy a leer nada más, pero no voy a entrar en la derivación porque lo que me interesa es la aplicación de esta fórmula, que sería la fórmula del cálculo de momento, es la ecuación de equilibrio de momento. Esto que tenemos aquí, si visualizamos la función phi como la altura de esa montaña, ¿qué tendríamos allí? Yo tengo un diferencial de área, es decir, yo puedo tomar aquí un elemento diferencial de área. Diferencial de área. Y en ese punto tendría una altura phi. Entonces, si yo extraigo de allí el producto del área por altura y hago un sum de lo que tengo, estaríamos calculando cuando tengo el producto de dA por la altura phi, que representa en geometría el volumen. Y si integramos a lo largo de toda la sección transversal, estaría calculando el volumen del paraboloide de revolución que se forma. O sea, el problema de geometría se transforma, el problema de torsión se transforma en un problema puramente geométrico. En donde los esfuerzos yo los calculo con pendientes. Los esfuerzos los calculo mediante la pendiente de la función phi y el torque lo calculo con el volumen de dicha función phi. Multiplica por 2. El doble del volumen de la función phi. Voy a leerlo, pero sin entrar mucho en esto porque me interesa aplicar esa fórmula 10. Pero cuando evaluamos el primer término dentro de la llave, entre los límites A y B se obtiene dB por phi b menos dA por phi a, sabiendo que phi debe ser constante a lo largo de la periferia, a lo largo de todos los puntos, phi dA y phi dB es igual. De forma conveniente y por simplicidad vamos a fijar phi igual a 0 en la periferia. Si aquí el valor de phi, la altura phi en la periferia se igual a 0. Esto es posible asumir que phi es solamente una función auxiliar. La estamos utilizando por conveniencia matemática. Recordemos que lo que resulta de interés son los esfuerzos son las pendientes. Y las pendientes lo tenemos como diferenciación de phi. Mira la ecuación de ahí arriba que relaciona phi con los taus, con el esfuerzo. De esta manera, phi de A y de el 0 en la periferia de la sección transversal y al integrar esta relación aparece también. Y esto es este primer término. Al final de cuentas, lo que estamos obteniendo es que este primer término es igual a la integral de phi por dx. Me he saltado por los dos, porque no me interesa la elevación. Me interesa de dónde salgo, a ver acá. Y al final resulta que este otro término también va a resultar en con negativo en la misma cantidad, que al sumarla producen que al integrar completamente encuentro que el torque entonces va a ser igual a 2 veces el volumen de la función phi. Entonces realmente integral. Este es de agua, el diferencial de área de elementos de la sección transversal. Lo que es el volumen de la montaña phi. De la misma manera se puede calcular el torque debido a los esfuerzos tau y etc, que sería el segundo término. Que no lo tocamos. Y se obtiene el mismo resultado o igual signo. Por lo tanto, el torque es igual a 2 veces el volumen de la montaña formado por la función phi. Y hasta aquí ya llega. Voy a resumir entonces en teoría, voy a resumir los pasos que debemos seguir a la hora de aplicar la teoría de Seinfeld y vamos a aplicar para regla. Pero me da tiempo. Vamos a resumir aquí los pasos de la. Por ahí hay mucha formulación. Al final de cuentas podemos resumirlos de manera ordenada en los siguientes pasos. La aplicación de la teoría de Seinfeld tendría los siguientes pasos a desarrollar.
Primeramente, verificar si la función phi es válida. Si la función phi es válida para el análisis de torsión. Primer paso. Si la función de phi no es la función phi, es válida para el análisis de torsión. Si la función phi no cumple con esta formulación, no la podemos utilizar en la teoría de señal. ¿Cómo se comprueba eso? Eso se comprueba con esta relación que esta relación. Se debe cumplir con ¿qué? La segunda derivada de phi con respecto a x con respecto a y debe ser igual a la segunda derivada de phi con respecto a y y con respecto a y. Si la función phi cumple con esto, es válida para la teoría de Salena. Primer paso. Por lo general, la función phi tiene constantes introducidas. Entonces, el segundo es determinar el valor de las constantes en la función phi. Las constantes en la función phi. Es decir, esto significa ajustar el valor de las constantes en la función para poder resolver el problema. Y eso se hace utilizando esta expresión que está en la ecuación número 8. de cumplirse con esto, de la segunda derivada de phi con respecto a y, más la segunda derivada de phi con respecto a y. Es igual a menos 2g por z. Ahí resultan los valores de la constante Que aparecen en la función. Lo siguiente, Tercer paso, cálculo de esfuerzo. Cálculo de esfuerzo constante. Si ya tengo mi función phi definida, cumple, defino su constante, ya tengo entonces determinado toda la función phi, yo puedo calcular los esfuerzos constantes, tanto tau y z como tau y z, mediante diferenciación de la función phi. Vamos a buscar las ecuaciones para tenerlas a mano. Dada la función phi ya definida, ya comprobada, calculada sus constantes, entonces se la puede proceder. Una vez negativo de phi con respecto a y, entonces phi de phi con respecto a x. Tengo esfuerzos ya a partir de la función phi. El siguiente paso es Calcular entonces momento. Cálculo entonces. El torque entonces es el torque del volumen de la función phi. y queremos un quinto paso, ¿no? Por lo general interesan más. Podríamos determinar entonces cálculo de esfuerzos máximos. Al final de cuentas es lo que entiendo. Cálculo de esfuerzo. Y para utilizar esta misma relación. Es lo que nosotros necesitamos. Vamos a ver un ejemplo. Antes, si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a plantear la teoría señal estos pasos para sección transversal circular. Y vamos a utilizar las mismas formas que ya conocimos de todo esto. Vamos a utilizar una barra de sección transversal circular. Ahí está desarrollado bastante, pero lo voy a hacer paso a paso acá. Vamos a tomar una sección circular. En geometría analítica nosotros conocemos la ecuación de la circunferencia. Estaremos hablando de un ejemplo. Torsión en barra circular.
la cual conocemos toma, pero vamos a aplicar la teoría de Saint-Venant en ella. La ecuación de un círculo sabemos que es y cuadrado sobre r cuadrado más y cuadrado sobre r cuadrado, un ciclo de grado verde, n1 igual a 6. Si la ecuación del círculo está escrita con esto de geometría lineal, esto lo sabemos, es un curso básico de matemáticas, yo podría utilizar la misma ecuación del círculo para definir la función phi. Lo único que tendría que hacer es tomar como referencia la ecuación del círculo y al de ponerle una constante. Y antes de ponerle una constante, lo único que tendría que hacer para definir una función de esfuerzo que se aplique a la teoría de Saint-Venant explosión. Esto viene de los conceptos de geometría analítica. Vamos a hacer nuestro paso. Vamos a hacer nuestro paso. Voy a dar la pared para aprovechar el espacio. Como el proyector a esta hora me comienza a dar problemas, vamos a para que descanse. Y vamos a utilizar entonces el tablero. Vamos a aplicar todos los pasos que allí tenemos. Número 1. Vamos a verificar la validez de esta función phi para aplicar la teoría de Saint-Venant. Debe cumplir con esto. Entonces, voy a tomar mi función phi, necesito diferenciarla con respecto a x. Necesito diferenciarla dos veces, ¿no? Con respecto a x y con respecto a y. Vamos a la... Aquí la derivada de phi con respecto a x, ¿a qué sería igual? 2x entre r cuadrado por k, ¿no? Y acá 2x sobre r cuadrado. Aquí la derivada con respecto a x es 0 y acá también, ¿verdad? Aquí, con respecto a x, este término es 0 con este. Entonces ahí tengo la derivada de x con respecto, de phi con respecto a x. Si ahora la derivo, yo aplico una derivada aquí de phi. Ahora, este término lo derivo, me dice que debo derivarlo también con respecto a y. Estoy aplicando esto, ¿no? Con respecto a y, ¿a qué va a ser igual? Si esto ahora lo derivo con respecto a y, se hace 0, ¿verdad? Se hace 0, ¿no? ¿Sí o no? He calculado este término de aquí. El segundo. Vamos a hacer lo propio. Ahora, aquí. Vamos a derivar con respecto a y primero. Si yo derivo aquí con respecto a y, que tendría algo parecido, ¿no? El primer término es 0. Aquí me quedaría 2y sobre r cuadrado. Yo tengo k. 2y sobre r cuadrado. Y la derivada de esto es 0. Nuevamente, para encontrar este término, tendría que derivar ahora esta expresión con respecto a x. Si derivo aquí todo esto con respecto a x, con respecto a x esta derivada es 0, ¿verdad? Entonces estos dos términos, nuevamente, la segunda parcial de phi con respecto a x y a y, más, perdón, es igual a la segunda parcial de phi con respecto a y y a x. Ambos son 0, ¿no? 0 igual a 0. Se está cumpliendo el primer paso. La función de Saint-Venant es válida. Conclusión, la función phi es válida. La función phi es válida. Cumple con esta expresión.
Segundo paso, vamos a determinar el valor de esta constante aplicando esta relación. Vamos a este segundo paso. Yo tengo que sumar estos dos términos e igualarlos al negativo de 2g por segundo. Si yo ahora derivo nuevamente mi expresión phi, pero con respecto a x, ¿cómo queda esta derivada? ¿Cómo me queda? Tengo que derivar esto otra vez con respecto a x. La derivada con respecto a x es facilita, ¿no? Igual a 2k sobre r cuadrado, ¿cierto? Bien. Ya tengo este término. Voy a hacer el siguiente. Aquí tendría que derivar nuevamente phi con respecto a y. ¿Verdad? Y nos queda aquí igualito, ¿verdad? 2k sobre r cuadrado, ¿verdad? ¿Me siguen? Voy a aplicar entonces esta relación. Debo sumarlos e igualar a menos 2g por z1. Y nos quedaría 2k sobre r cuadrado más 2k sobre r cuadrado igualado a el negativo de 2g z1. Y ahí puedo encontrar el valor de k en función de las variables del problema. Esto es lo mismo que tener 1 más 1, 2, 2k sobre r cuadrado igual a menos g por z1. Por lo tanto, k es igual a menos g por z1 por r cuadrado, ¿verdad? Sobre 2. ¿Cierto? Tengo mi valor de k ya tengo mi función phi expresada esto es k. Entonces puedo calcular los esfuerzos en el siguiente paso. Vamos a seguir por acá. Tengo el tablero blanco. Siguiente paso, determinación de los esfuerzos. Ya teniendo la función phi completamente definida, voy a aplicar la formulación para los esfuerzos. Tau xz es igual al negativo de la derivada de phi con respecto a y. Y eso lo tengo por aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Es este, con signo negativo, con el valor de k que aquí obtuve. Al reemplazar nos quedaría entonces con este signo negativo, se vuelve positivo el valor de k y quedaría g por r cuadrado por z1 entre 2 por 2y entre r cuadrado, ¿no? Observe que tengo una función para los esfuerzos en relación con las coordenadas, ¿no? Con las coordenadas de la sección transversal, x y y. Puedo simplificar un poco de cosas.
aquí puedo simplificar de 2 y puedo simplificar la R cuadrada. Entonces, ya voy viendo que mi expresión va teniendo la forma exactamente de la que conozco para los esfuerzos cortantes en una sección circular. Varían linealmente. Esto es igual a G por Z1 por Y. Varían linealmente por la variable Y. Que el Y en el círculo es el radio, ¿no? Al final de cuentas. Vamos a hacer entonces el cálculo de estado, o la otra expresión del estado YZ. Estado YZ igual, estamos aquí, la parcial de phi con respecto a X, con signo positivo. Y eso lo tengo acá. Mi K, viene también ahí. Y al reemplazar entonces tengo menos R cuadrado y Z1 por, entre 2, perdón, por 2X entre R cuadrado. Se cancela un poco de cosas nuevamente. Los 2 y las R's. Y me queda una expresión idéntica a la de arriba, solamente que con signo contrario. La magnitud es idéntica y es igual al negativo de G por Z1 por E. También una función lineal. X también representa el radio. X también representa el radio de la sección. Entonces ya hice el tercer paso. Tengo mis esfuerzos en función de phi, perdón, en función de Z1. Lo que sigue es calcular el torque. El torque es el volumen. Vamos al cálculo del torque. El momento de torsión va a ser igual a 2 veces el volumen, 2 veces la integral de área de la función phi por dA. dA que es de X de Y, al final de cuentas, ¿no? 2. Phi, voy a traerlo. Aquí está, ¿verdad? Phi. Tendría menos que R cuadrado Z1 sobre 2 y el paréntesis X cuadrado sobre R cuadrado más Y cuadrado sobre R cuadrado menos 1. Todo esto es phi. Allí me faltó agregar el integral. Vamos a ponérselo aquí. 2 veces la integral de área. Todo esto es phi por dA. Ahora sí. Había omitido los integrales. Ahí puedo sacar algunas cosas de la integral. Ese 2 que está por ahí cancela el otro. Entonces vamos a expandir un poco la expresión. Tengo 3 términos aquí. Tengo 3 términos. Expandiendo la expresión nos quedaría de la siguiente manera. El torque va a ser igual. Voy a sacar aquellas cosas que son constantes, el radio, G, Z1. Yo tendría aquí lo siguiente: menos G por R cuadrado por Z1. Y voy a ampliar aquí la integral. Tendríamos la integral de 1 sobre R cuadrado, factorizando. Aquí me queda la integral de área de X cuadrado por dA,
Es un viejo conocido de ustedes. Es un viejo conocido de ustedes. Un momento de inercia. Aquí me quedaría entonces más 1 sobre r cuadrado, la integral de área de y cuadrado por dA, otro viejo conocido, menos ¿qué cosa? La integral de área. La integral de área que es el área, ¿no? De la sección al final de cuentas. Y aquí están los viejos conocidos de todos ustedes, ¿no? ¿Qué cosa es esto? ¿Ah? Pero con respecto a qué eje. Este también es un momento de inercia, pero con respecto a qué eje. Este es el momento de inercia alrededor del eje Y este es el momento de inercia alrededor del eje X. Es un círculo, son iguales, está bien. Es un círculo, es la sección es doblemente simétrica. Pero cuando veamos una elipse, vamos a ver que no es también es doblemente simétrica, pero con valores distintos. ¿Y esto qué cosa es? Bueno, este es Cajamundo, ¿verdad? Este es el área del círculo. Aquí es igual el momento de inercia de un círculo. Alguien que nos lo recuerde por ahí. A ver si lo tengo por aquí abajo. Para no pecar de definición. Y cuarto, ¿verdad? Y cuartos de R a la cuarta. Pi por R a la cuarta. Pi cuartos de R a la cuarta. Pi R a la cuarta sobre 4. ¿Y el área? ¿Ah? ¿Y R qué? Allá. Bien, está bien, eso sí. Bueno, ¿qué sucede aquí? Que estas R cuadrados se cancelan, ¿verdad? Y esta de aquí también, ¿verdad? Entonces todos estos términos son semejantes, ¿no? Son semejantes. Aquí tengo un cuarto sumados y tengo que restarle uno acá, ¿no? Un cuarto y un cuarto hacen un medio, ¿no? Un medio menos uno es menos medio, ¿ah? Menos medio. Con este menos de acá queda positivo. Entonces aquí nos queda al final de cuentas, vamos a colocar entonces el torque va a ser igual a aquí. Dijimos que todo esto era un medio, ¿verdad? Entonces tengo pi medios de quién, r cuadrado por todos lados, con este r al cuadrado quedan r a la cuarta de aquí entraría entonces g, ¿verdad? G por z1. ¿Qué cosa es esto? Ese es otro viejo conocido de ustedes, ¿no? Esto es el momento polar de inercia del círculo, ¿no? ¿Verdad? Y esa es exactamente la misma expresión del torque que nosotros conocemos. Recuerda que Z1 es el ángulo por unidad de longitud, ¿no? Entonces, ya con esto, yo puedo expresar Z1 como, lo puedo despejar de aquí, sería el momento de torsión entre G por J, ¿no? Lo que conocemos, ¿no? Donde esta J es pi medio de R a la cuarta. Ahora yo puedo regresar y calcular los máximos, que sería el último paso que ahí aparece, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí como paso 15, paso 15. Aquí yo puedo calcular los esfuerzos máximos. Van a ser idénticos, porque es un círculo.
Lo único que tengo que hacer es reemplazar aquí Z1, ¿verdad? La función para tau xz sería entonces G por Z1 sería mt entre J, ¿no? Tendría mt entre J, que sería como, vamos a colocarlo así, mt entre J por Y, ¿verdad? ¿Sí o no? Y tau YZ va a ser igual, va a tener signo negativo, no importa. El signo negativo ahora le digo de dónde sale. ¿Qué implica? GZ1 lo tengo aquí, es mt entre J, negativo. Mt entre J por X. Voy a dibujar la sección aquí para que gráficamente veamos lo que está sucediendo. Profe, Dime. en el último esfuerzo ejecutivo sería sobre J por Ah, X. sí, perdón. Déjame arreglarlo. Gracias. J por X. Gracias. Y son iguales las expresiones. Gracias. Voy a llevar la sección circular aquí para que veamos gráficamente lo que está sucediendo. Déjame que me salió bonita la plata. Sección transversal circular, mis ejes X y Y. X y Y, mi círculo, ¿no? Torque. Radio igual a R. Radio de la sección R. Si yo me paro en las esquinas, que serían los extremos, en los puntos más alejados del eje neutro, en este punto yo tendría un esfuerzo. Ambos son en la cara Z. Este esfuerzo sería un tau YZ, ¿sí o no? Porque está en la dirección Z, digo, en la dirección Y. Si yo me pongo aquí, estaría calculando qué cosa, un tau XZ, ¿verdad? ¿Sí o no? Un tau XZ. Aquí también tendría un tau XZ y aquí tendría un tau YZ, ¿verdad? ¿Bien? ¿Qué coordenadas tiene este punto? 0 en X, R en Y. ¿Verdad? Entonces, este esfuerzo acá arriba tendría el valor, aquí mi valor de tau máximo, ya sin importar la dirección porque van a ser iguales, tendría un valor aquí igual a Y, ¿verdad? Igual a R, ¿no? MT entre J por Y. Y es este valor que tenemos aquí. El máximo es igual a MT, momento de torsión entre J por R. Reemplazamos J y tenemos el valor ya exacto. Esta es la misma fórmula de esfuerzo del círculo que habíamos obtenido en el cuerpo de formal en la torsión de una sección circular. Observen, ¿por qué tiene signo negativo? Porque va para abajo, ¿no? ¿Lo ven? Y la coordenada X máxima aquí, ¿cuánto sería? R igual. Entonces aquí tendría el valor menos MT entre J por R. Pero en magnitud son iguales, ¿no? O sea, el tau máximo nuevamente viene a ser esto mismo, ¿no? En magnitud. La dirección no la está diciendo el signo este que va hacia abajo. ¿Verdad? Aquí, ¿qué ocurriría? Yo tengo una Y negativa, ¿verdad? Sería menos R. Entonces este tau XZ sería, con una Y negativa, sería negativo, ¿no?
va hacia la izquierda, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. ¿Sabes? Pero realmente no nos interesa eso porque lo que más me importa es la magnitud y todos son iguales en magnitud. Este tiene una coordenada X negativa. Con este menos de aquí también queda positivo. Entonces este estado Y en esa cara es positivo. ¿Okay? Entonces ahí tengo la solución del problema. Las expresiones son las mismas que ya nosotros conocíamos para una barra sometida, en una barra circular sometida a torsión. Preguntas. Obviamente aquí sí, para dejarlo ya totalmente expresado, el esfuerzo cortante máximo. Si reemplazamos lo que es J, tendría M sub T J, momento polar de inercia pi medios, por R a la cuarta, por R. De ahí estas R se me cancelan y me queda el Q. Y me queda que el tau máximo sería 2 sobre pi del torque entre R al Q. Y que la rotación que se produce, la deformación, que sería la rotación, sería 2 sobre pi M sub T entre R a la cuarta y J y G. Nos interesa, por supuesto, rotaciones y esfuerzo cortante. Bien, preguntas. No me quedó tiempo para ver el otro ejemplo, pero lo vamos a ver en la próxima clase, que sería la aplicación de la teoría de Saint-Venant. Otro ejemplo, ejemplo 2, torsión en una barra eléctrica, torsión en barra de sección elíptica. Los pasos son los mismos, ¿ah? Una elipse tiene dos ejes, como ustedes aprendieron, ¿no? Tiene dos radios. Un radio lo podemos llamar A y al otro B. Radio mayor vamos a llamarle A y al radio menor B. Y aquí le vamos a aplicar un torque. Por supuesto, aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente. Desde luego, como la sección es simétrica, doblemente simétrica, pero no tiene las mismas propiedades, momento de inercia en X y ya no son iguales, lo que va a resultar es que los esfuerzos que vamos a calcular en estos puntos van a tener ecuaciones diferentes. Ahora, estos no son iguales. Este tau XZ es este mismo. Va a tener una expresión distinta de la de este tau YZ. Van a ser diferentes. Pregunta para ver si ustedes ponen atención a mis clases. ¿Cuál de los dos es más grande? ¿Y por qué?
Siempre tenemos que hacer esa pregunta. El que estamos cerca del centro. Considerando que A es mayor que B, ¿ah? Considere que A es mayor que B. De estos dos esfuerzos, ¿cuál es el más grande? ¿Cuál? ¿El de X o el de Y? El de X. ¿Seguro? Voy a escuchar otra opinión. ¿Ok? Es inversamente proporcional. Sí es ese. Sí es ese. Y la razón es que los esfuerzos son más fuertes en los puntos que están más cercanos del centro. Puntos que están más alejados del centro reciben menos esfuerzo. Por eso ya Y la razón está en la pendiente de esta parábola. Si nosotros aquí metemos un paraboloide de revolución, aquí las curvas de nivel, las líneas de contorno van a estar más pegadas que acá. Veámoslo como si fuera un problema de topografía y que yo estoy viendo en planta este cerro. Las curvas de nivel, que son las líneas de contorno por donde viajan los esfuerzos, ¿cómo serían aquí? Van a ser así. Etcétera. ¿Dónde están más próximas las curvas de nivel? Aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Dónde están más alejadas? Por acá, ¿verdad? Y usted sabe que mientras más próximas en topografía están las curvas de nivel, más pendiente, más fuerte la pendiente de esa loma, ¿sí o no? ¿Verdad? Por eso este problema a mí me encanta verlo de manera geométrica, porque el problema de torsión y la topografía son la misma cosa. Y usted le puede decir a su profesor de topografía, de geomática, porque hasta ya que todo lo que usted me enseñó en topografía, de curvas de nivel, se aplica en la teoría de torsión de Seymenán. ¡Ey! Esto es maravilloso. En otra época, yo cuando hablaba de estas cosas, hasta aplausos recibía de la gente. Hoy en día ya la cosa está ya. Te puedes presentar lo que quieras. Tú puedes presentar un show de magia aquí, extraordinario la y reacción. Hasta se duerme por allá. Esto es fantástico. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Calculando los esfuerzos con pendiente. Geometría. Calculando los momentos con volumen. Geometría. Y aquí cuando nosotros dibujamos las curvas de nivel, la línea de contorno de la función phi, nos estamos encontrando con que las pendientes aquí, que son los esfuerzos, van a ser más pronunciadas porque esas curvas de nivel o líneas de contorno en estas zonas están más próximas. Ahí cuando yo tomo si yo tomo una sección aquí, me voy a encontrar con que la pendiente de esa función en ese punto es más empinada. Luego, un problema de mecánica de materiales, cómo lo podemos analizar de manera mucho más simple desde el punto de vista geométrico o topográfico. Aquí todo lo que usted aprende de una cosa le sirve para otra. Y si subiera a las escaleras y fuera a la ingeniería eléctrica, ya se va a encontrar con analogías muy parecidas. Por eso todos nos llamamos ingenieros. Podemos conversar con el mismo lenguaje, entenderlo y trabajar juntos. Porque en un edificio hay electricidad, hay comunicación, hay plomería, hay mecánica, hay de todo. Cada quien especialista en su área. Uy, estoy pasadísimo. ¿Preguntas? Entonces, vamos a continuar con esta en la próxima